Estaré atento a Masamara y a Soma. Estaré para escuchar tu palabra. Lo que tú quieras hablarnos de esta noche, aleluya. Háblanos, Dios del cielo, habla a estos jóvenes. Si tú nos has traído, Señor, en esta noche, en este lugar. Oh, Dios mío, no es, Padre amado, para gloria nuestra. Nada hicimos para nuestra gloria. Es para tu gloria, mi Cristo. Es para tu gloria, mi Cristo, aleluya. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza satánica en esta noche. Todo espíritu que no deja de orar tu nombre, Dios mío. Todo espíritu de duda, de bloqueo mental en esta hora, mi rey. Que tu palabra fluya, aleluya. Dale libertad al predicador, oh Dios mío. Dale libertad a tu siervo en esta hora. Toma control, dominio de su mente, su corazón en esta noche, aleluya. Y háblanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra, mi Cristo, aleluya. Espíritu Santo, Dios, toma control en este lugar. De cada vida y cada corazón, oh Dios mío. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Así como están, hermano. Vamos a estar recibiendo a nuestro hermano Nahuel. Y que Dios bendiga su vida. Amén. Saludo a la iglesia con la paz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios en Mateo, capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando encuentre puede confirmar con un amén. Bien grande, bien fuerte. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 10 al 11. Leemos todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará el Espíritu Santo y fuego. Amén. Puede tomar su asiento, querido hermano, querido hermano. La verdad que si usted dice que Dios no le habló desde que empezó el culto, usted está mintiendo, amén, porque Dios ha hablado. Somos nosotros muchas veces que no queremos abrir el oído y el entendimiento de nuestra mente. Estoy muy agradecido con Dios, la verdad que es una honra, es más que un privilegio. Estos días yo oraba al Señor y le decía: Señor, me siento como Amós, amén, 14:7, si no me equivoco, que dice: yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, solamente soy un boyero, aleluya, recojo higos silvestres, amén. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, también el Señor sabe, solamente somos servidores de Dios. Y si Dios ha puesto en el corazón de los siervos y de los hermanos aquí para que yo en esta noche traiga la palabra, es porque Dios va a hablar a nuestras vidas. Me quiero ahorrar un poco los saludos, amén, pero mi corazón está agradecido, hermano. Realmente voy a ser sincero, está el Espíritu Santo en esta noche y no me va a dejar mentir. Que Dios hoy me dio la palabra en esta madrugada. Venía 3 semanas orando, no pasaba nada, aleluya. Oraba y uno en su incredulidad, amén, aleluya, pensaba que era una palabra linda, ¿no? Uno tiene siempre palabra, amén, para aquellos que buscan. Pero no pasaba nada, amén, el Espíritu Santo no me hablaba. Aleluya, pero hoy a la madrugada, amén, el Espíritu Santo me inquietaba y me daba una palabra, amén. Y hoy oraba, tenía ahí la casa sola, y el Señor me entregaba una palabra y me la confirmó apenas entro al culto, al templo. Veo a los jóvenes y lo digo para la gloria de Dios, amén. Veo a los jóvenes todos orando, estaban todos los jóvenes, faltaba yo, parecía nomás. Hermano, y empezaron a orar los jóvenes, como contaba mi hermano Miqueas, por el micrófono. Cuando empezaron a orar, hermano, descendió la promesa del Espíritu Santo, descendió el fuego de Dios por el que yo estaba orando hoy en mi habitación. Yo empecé, hermano, a clamar en mi habitación, empecé a danzar en el Espíritu, no cuento para la gloria de Dios, vengo acá. Y cuando mis hermanos empezaron a orar, hermano, yo me levanté y los vi, estaban danzando en el Espíritu acá, hermano. La misma oración que yo hacía en mi casa, hermano, yo la estaba haciendo acá. El Espíritu Santo confirmó la palabra, hermano.
oído a nuestro oído, sino es el mensaje que el Señor quiere hablar. Amén. Gloria a Dios. Y como leíamos, recién dice que ya el hacha está puesta, amén, a la raíz de los árboles. Pero si leemos el contexto, amén, nos habla que Juan dice que iba bautizando, iba predicando en el desierto. Y dice que se le iban acercando las personas. Él estaba predicando el mensaje de Dios, amén, arrepentidos, amén, convertidos. Aleluya, porque el reino de Dios ha llegado a ustedes, amén. Iba predicando en este desierto y dice que iban de Jerusalén, salían ahí de toda Judea, iban para escuchar a este hombre de Dios, amén, Juan el Bautista. Yo creo que todos conocemos la historia. Y me llamaba mucho la atención, querido hermano, el versículo 7, amén. Vamos a estar leyendo ahí solamente este pasaje, pero vayan leyendo ahí los versículos. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Muchos conocemos, amén, yo creo que todos, quiénes eran los fariseos y los saduceos, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir resumiendo la hora avanzada y queremos que Dios esté obrando en esta noche, amén. Dice que eran hombres de letra y hombres de ley, pero eran religiosos, amén. Los fariseos se caracterizaban en conocer la ley, amén. Se preocupaban muchos ellos en tener una rectitud, en persistir lo que ellos leían, en mantenerse ahí, pero por dentro estaban sucios. Por dentro, amado hermano, nos dice la palabra de Dios en todo el capítulo 23 de San Mateo, cómo Jesús les reprendía a estos hipócritas, amén. Porque ellos enseñaban, pero por dentro estaban todos sucios. Y él le decía al Señor Jesús, el Maestro: límpienlo de afuera, amén. Límpiese por dentro para que lo de afuera también esté limpio, amén. Y yo meditaba en esto porque ellos se acercaban, amén. Y vemos en el Evangelio según San Lucas 3 que ellos querían ser bautizados, amén. Estos fariseos, estos saduceos, dicen que salieron desde la multitud, iban hasta Juan, aleluya, porque estos también querían ser bautizados. Pero el versículo que leíamos recién dice: ¿quién les enseñó, generación de víboras, a huir de la ira venidera? Aleluya. Y ellos miraban a los que se bautizaban, amén. Ellos veían, ellos pensaban que creyendo que si ellos también se bautizaban iban a ser salvos, tenían automáticamente quizá un lugar en el reino de Dios. Pero ellos estaban sucios. Ellos por dentro, hermano, eran cualquier cosa. Y esto lo confirma el versículo siguiente. Versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto me llamaba mucho la atención, amén, hermano. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, le decía Juan a todos estos incrédulos, a estos hipócritas, los fariseos y los saduceos. Aleluya, porque ellos hablaban muy lindo, amén. Ellos hablaban queriendo respetar la ley de Dios, amén, pero por dentro vivían cualquiera. No vivían lo que predicaban. Y me llamaba la atención que hoy en día muchos están de esta forma. Muchos se encuentran en esta situación, amén. Aleluya. A mí siempre lo que me enseñaron en esta iglesia, yo nací en esta iglesia, me crié aquí, amén, como decía el pastor, aleluya. Y yo siempre me enseñaban a mí y a todos los hermanos que lo que más vale es el testimonio delante de la presencia de Dios. Yo sé que acá hay hermanos y hermanas que oran. Yo sé que han venido hermanos de otras iglesias que están bien espiritualmente delante de Dios y pueden discernir como yo estoy delante de Dios en esta hora. Yo si tuviera un testimonio, hermano, sucio, yo no podría ni siquiera parar. Amén. Yo creo en un Espíritu Santo. Aleluya. Oh, aleluya, quiso inspirar a Ananías y a Zafira cuando le mintieron, quisieron robarse parte de la heredad. Aleluya, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo pudo discernir y le dijo: aleluya, no han mentido a los hombres, han mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios y Él está en esta noche. Aleluya, ya estuvo confirmando, ya se estuvo moviendo. Aleluya, yo creo en ese Espíritu Santo. En ese Espíritu Santo me enseñaron aquí. Aleluya, y yo creo que Él está en esta noche hablándonos, amén. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya, qué terrible, querido hermano, es ser cristiano, llamarse cristiano en la juventud. Aleluya, demostrar quizás a los de afuera, aleluya, o por las redes sociales, esto es usual, aleluya, muy común entre los jóvenes. Se hacen llamar cristianos, pero falta ese fruto digno de arrepentimiento. Yo lo digo por experiencia, querido hermano. Yo no puedo pararme aquí y predicar algo que no he vivido. Aleluya, yo estoy aquí porque el Señor ha querido, aleluya, con mi vida. Yo me siento el más pequeño de todos ustedes. Aleluya, yo he pasado mucho delante de Dios en este caminar tan lindo, precioso, que no. Hoy le agradecía mucho al Señor por haberme permitido crecer en esta iglesia. Le daba gracias al Señor por estos 49 años.
Aleluya, pero le daba gracias por mi vida, porque no me permitió quizá conocer el mundo afuera, el pecado, las inmundicias pecaminosas, amén. Aleluya, quizá no caí en pecados terribles, aleluya, como así decirlo, pero el pecado es pecado, la mentira ya es pecado, amén. Y muchas veces la desobediencia es también pecado, y muchas veces he desobedecido, he sido rebelde, pero por gracia y misericordia hoy estoy aquí, amén. Aleluya, y le doy gracias a Dios, amén, por su misericordia. Pero me llamaba la atención arrepentimiento, amén. Me buscaba el significado. Dice que significa cambiar de mentalidad. Amén. Cambiar de mentalidad, cambiar de perspectiva, cambiar de actitud. Amén. Yo muchas veces he visto jóvenes pasar aquí, aleluya, al altar, ¿no? Cuando se hace el llamado. Y muchos, los que ven, no dicen, ¡wow! ¡Qué tocado está este joven! ¿Cómo llora delante de la presencia? Yo era uno de esos, amado hermano, ¿eh? Aleluya, yo pasé aquí muchas veces llorando después de la prédica. Dios había hablado a mi vida, aleluya, pero salía de esta puerta, hermano, y seguía siendo el mismo hipócrita, el mismo mentiroso, aleluya, el mismo rebelde, el mismo desobediente, quizás mi padre, aleluya, pero el Espíritu Santo es el mismo, Dios es el mismo de ayer, hoy por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Dios, pero el arrepentimiento es cambiar de mente. No es solamente venir a los cultos y sentarme a escuchar y querer recibir de parte de Dios. Aleluya, arrepentimiento es cambiar. Aleluya, decirle al Señor, oh Dios mío, he pecado delante de tu presencia. Aleluya, quizá vengo con mis últimas fuerzas, no puedo salir de este pecado. Aleluya, que me tiene atado, pero hasta aquí he llegado con mi fuerza. Y a partir de hoy quiero que tú, Espíritu Santo, aleluya, me uses para tu gloria y liberte mi vida de la esclavitud del pecado. Aleluya, dice la palabra de Dios. Y antes éramos esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos de Jesucristo. Amén. Yo creo que todos los que están acá en esta noche hemos decidido seguir a Cristo. Aleluya, estés apartado o no, porque veo jóvenes que antes venían a la iglesia y hoy recién están volviendo. Aleluya, déjame decirte, querido joven, que estás en esta noche. Cristo te ama como el primer día que tú dispusiste tu corazón. Aleluya, creer que hay un Dios. Aleluya, en este punto. Aleluya, que nos creó, que nos amó, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Aleluya, el tercer día resucitó. Aleluya, gloria a Dios, pero no estás aquí por casualidad, amén. Como decía el pastor, aleluya, yo estoy aquí hoy por misericordia de Dios, porque, aleluya, Dios ya tenía un plan conmigo, amén. No nos actamos porque no somos nada, como si usted supiera lo que a uno pasa, ¿no? Cada día nos humillamos delante de la presencia de Dios, porque cuando nos humillamos, ahí el Señor exalta, amén, al que se humilla, no aquel, aleluya, soberbio, arrogante, amén. Aleluya, que piensa que tiene mérito, por eso está en la casa de Dios, amén, sino porque no somos nada, somos barro, somos vasos inútiles en las manos de Dios. Aleluya, y llamaba la atención esta palabra arrepentimiento. Aleluya, como dice el versículo 8, amén, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, amén, pero dice hacer, hagan, amén, hablando más castellano, no más argentino, ¿no? Como se dice, gloria a Dios, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes, aleluya, no están el pastor no puede orar por mí, no puede orar por mí, pero quiero decir que la salvación es personal, amén. Aleluya, cada uno es, gloria a Dios, es su responsabilidad, es responsable, aleluya, de mantener y de cuidar esta salvación tan grande con temor y con temblor, amén, gloria a Dios. Y vamos al versículo 9, dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. No penséis, empieza diciendo este versículo, aleluya, decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Qué hipócritas que eran estos fariseos, estos saduceos, amén. Se decían ellos mismos, aleluya, que eran hijos de Abraham. Aleluya, ellos pensaban que tenían el cielo ganado. Ellos quizás pensaban, aleluya, que ya tenían todo por su camino, ya estaban bien delante de la presencia de Dios. Pero acá Juan le dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estaban mal delante de la presencia de Dios. Y así muchas veces los jóvenes, amén, porque somos torpes muchas veces, amén, nos dejamos llevar por las influencias del enemigo, aleluya. Y oraba al Señor, amén, gloria a Dios. El sábado pasado me tocaba dirigir el culto, también estaba aquí para donde estoy ahora, y después que trajo la palabra en la meditación mi hermano Matías, me tocó tanto la palabra de Dios, amén. Decía, en todos tiempos sean blancos tus vestidos, nunca falte un ungüento sobre tu cabeza, amén. Y mientras hablaba Matías, el Señor me hablaba profundamente, amén,
Y después de ministrar, cuando termina la meditación, empecé a orar. Amén. No sé, aquellos que se acuerdan, empezamos a orar porque Dios había empezado a hablar, el Espíritu Santo empezó a tocar los corazones. Amén. Aleluya. Y de repente, hermano, siento, no estoy mintiendo, para la gloria de Dios está el Espíritu Santo, de quien tengo mucho temor y reverencia en esta noche. Aleluya, hermano, y sentí como si toda la sangre se me subiese en la cabeza. Aleluya, yo le estaba por decir al pastor en ese momento, el sábado pasado, hace una semana. Aleluya, y le estaba por decir al pastor que ore por mí, yo estaba dirigiendo el culto. Aleluya, y empezó un dolor de cabeza terrible. Nunca en la vida me había pasado así, amén. Pero me quedé allí, después se cantaron coro y yo seguía cantando con el dolor. Aleluya. Después seguía el domingo, seguía el lunes, seguía el martes, todo el día con dolor de cabeza terrible, hermano. Pero uno como que es joven y se quiere hacer que ya, se hace el fuerte, no se hace que yo me levanto, ¿no? Pero estaba este dolor, seguía dentro de mí. Y el martes habíamos ensayado con las hermanas la alabanza y después no tenía nada, ninguna actividad, ¿no? Y estaba recostado ahí en mi cama, eran las 7:30 de la noche, de la tarde. Aleluya, estaba en mi cama con ese dolor, amén. Parecía que el enemigo ya había ganado. Parecía que me tenían derrota. A mí yo estaba postrado allí en mi cama pensando, Señor, ¿qué es este dolor? Aleluya, pero no dudé, hermano, me levanté en esa hora, empecé a clamar la sangre de Cristo. Hermano, yo, aleluya, no sé qué fue. Aleluya, porque muchas veces los jóvenes nos cuesta buscar a Dios, nos cuesta consagrarnos, nos cuesta arrepentirnos, amén, de nuestros pecados, nuestra iniquidad. Amén, y yo no sé qué me hizo pensar que era un ataque del diablo. Amén. Aleluya, y me arrodillé, me levanté a orar. Aleluya, fueron quizás 30 o 40 minutos, pero la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo, tu sangre venció la cruz del Calvario. Y ahora el mundo no te desalte ni suerte en este lugar con mi vida. Oh Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, aleluya, te pido la ayuda, Dios mío. Tu sangre poderosa, Dios mío, mi alma te alaba, Santo. Y empecé a clamar, hermano, como nunca había clamado en mi vida. Empecé, hermano, y después de terminar esta oración me levanté sin dolor. Me levanté, hermano, victorioso en el nombre de Jesús, aleluya. Pude experimentar, hermano mío, lo que es la guerra espiritual. Mi madre es testigo, hermano, mis 7 pastillas de ibuprofeno pudieron calmar este dolor, hermano. Sino cuando yo dije, Señor, hay algo más, Dios mío, hay una guerra espiritual, Dios mío, permíteme entrar en esa guerra espiritual, Dios mío, estamos dormidos muchas veces. Aleluya, venimos, yo toco el bajo, usted me vio hoy. Aleluya, soy músico de la iglesia. Estamos empezando a dirigir culto y por gracia de misericordia de Dios predicando. No somos nada, querido hermano, pero aleluya, me llamaba la atención el mensaje de mi hermano Matías, la meditación. En todo tiempo sea un blanco tu vestido y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Nunca falte la unción de tu Espíritu Santo. Nunca falte esa humillación y pedirle la sangre de Cristo me cura. Aleluya, porque esto no es un juego. Aleluya, la verdad que estoy muy agradecido con Dios en este 2018. El Señor ha obrado tremendamente en mi vida. Ya no soy el mismo que era antes, aleluya. Puedo orar con libertad, puedo clamar con libertad. Y como le dije antes, yo nací en esta iglesia. Yo no tuve ningún mérito, querido hermano, querido joven, jovencita. Aleluya, pero estamos dormidos, como hablábamos la otra vez. Aleluya, los jóvenes parece que hoy no conocen la guerra espiritual. Vienen a cantar, pasan a tocar la música. Yo soy músico y he tocado sin gracia y sin unción, sé de lo que hablo. Aleluya, oh mi alma alaba la gloria de Cristo. Sé lo que es pasar a cantar sin gracia, sé lo que es pasar a cantar sin unción, sin el respaldo de Dios. Es hasta lo que es dirigir un culto sin el poder del Espíritu Santo. Aleluya, pero yo no arrepentido. El Señor en esta tarde está queriendo decirte, arrepiéntete, acepta frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya, todos son jueces. Aleluya, el diablo está tirando dardo. Aleluya, el diablo ha pedido para zarandearlo. Aleluya, no dice la palabra de Dios, hermano. Y nos estamos consagrando. Esto es una lucha constante con él. Aleluya, con el mismo infierno. Están saliendo los jóvenes a predicar. Y esto no es porque mi iglesia, no es porque son mis compañeros, mis hermanos jóvenes. Aleluya, yo sé que ustedes, hermanos, también predican, también están sirviendo a Dios. Pero esta es una palabra de aliento, hermano. Aleluya, esta palabra es arrepentimiento solamente. Aleluya, yo puedo decir que hace unos meses no sentía lo que estoy sintiendo ahora. Aleluya, esto es un cambio. Por eso acá el arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud. Aleluya, si seguís con la misma actitud de siempre no va a pasar nada. Y yo lo digo por experiencia, querido hermano, hermana. Aleluya, esto es serio. Aleluya, esto es una guerra espiritual del Señor en esta semana. Aleluya, que sabía que tenía que predicar. He tenido experiencia con Dios, hermano, que no la había tenido antes. Y lo puedo decir con seguridad,
yo si estoy mintiendo puedo caer muerto en esta hora, amado hermano. Pero alabe que la gloria de Dios está en este lugar, hermano. Empezamos sintiendo la presencia de Dios cuando llegamos a la iglesia. Aleluya. Y mis hermanos entramos en un clamor, amén, por bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, no estaba nada arreglada, amén, la palabra que leíamos el último versículo. Habla, amén, que Juan dice, hay otro que es más poderoso que yo. Juan se reconocía siendo terriblemente siervo de Dios, un terrible hombre de Dios. Él se reconocía y decía, yo no tengo el poder que tiene este que va a venir. Aleluya, cuyo calzado, yo no soy digno de Jesús. Aleluya, y este es Jesús quien nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma te alaba santo. Pero el versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, amén. Aleluya, que eran hijos de Abraham, amén. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo soy testigo, hermano, aleluya, de que Dios de la nada puede hacer algo. Yo soy testigo, hermano, yo no era nadie, siempre lo cuento aquí en la iglesia. Yo me sentía el más incapaz. Aleluya, yo siempre le decía, mira Señor, hay tantos buenos músicos, yo estaba empezando recién con la guitarra, hay buenos cantantes, Señor amado, estamos haciendo lo que podemos y tú me llamaste a mí, ¿por qué? Aleluya, mira estos preciosos jóvenes que tú has llamado, mira Señor amado mi vida, Señor amado, no puedo Señor ni siquiera hablar, me costaba, amén, era como Moisés, aleluya, me costaba mucho hablar. Aleluya, pero estamos aquí para la gloria de Dios, amén, haciéndole frente al enemigo, pero vamos por más. Yo oraba en la semana y decía, Señor, muchas veces vamos a confraternidades, aleluya, y no es por desprestigiar a nadie, no, ni por menospreciar, perdón, aleluya, a nadie, ni una iglesia, pero hoy en día vamos a las confraternidades, aleluya, vamos a los cultos que hacen nuestros hermanos. Aleluya, y lo primero que hacen los jóvenes, quizás descienda la presencia de Dios, no digo que no, porque hemos sentido en nuestro lugar de la presencia de Cristo, aleluya, pero lo primero que salen, aleluya, los jóvenes del culto y lo primero que hacen es empezar con el celular, sacarse selfies, sacarse fotos, aleluya, cuando hace 2 minutos estaba la presencia de Dios, y lloraba, Señor, me decía que hipocresía, Espíritu Santo, aleluya, ¿qué es eso? Eso no es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo desciende, aleluya, no vemos la hora de llegar a casa a doblar nuestra rodilla. Padre, sigue hablando, abrimos la Biblia, Padre, sígueme hablando, Dios mío, con tu palabra, oh, sígueme llenando del Espíritu Santo, hermano, yo me pongo a leer, es increíble, aleluya, la iglesia primitiva, los mártires de la fe, aleluya, como hizo Hebreos 11, amén, después de que habla toda la fe, dice, por la fe, hicieron grandes cosas, grandes prodigios, maravillas, aleluya, y yo digo, ¿qué tal si está nuestro nombre, hermano? Aleluya, yo creo en un Dios poderoso. El miércoles, aquellos que han tenido la oportunidad de venir al culto, Dios nos ha hablado terriblemente, hermano. Teníamos quizá un concepto errado de lo que es Dios. Aleluya, pero Él es santo, Él es fuego consumidor, sus ojos son como llama de fuego, aleluya. Él nos está mirando en todo momento, aleluya, pero yo pensaba, aleluya, Señor, queremos tener confraternidades llenas de tu Espíritu Santo. No que salgamos del culto y empecemos a dar pavadas, perdón, la flexión, pero esto es verdad. Yo soy joven, tengo 19 años, aleluya, y me junto obviamente con jóvenes, ¿no? Cristianos, aleluya, entre comillas, pero viven una vida desordenada, se olvidan lo que pasa en el culto, aleluya, pero en este lugar no queremos que pase eso. En este lugar queremos ser llenos de la presencia de Dios, aleluya, queremos que las confraternidades, aleluya, sea el avivamiento, pero no es el avivamiento que se renombra hoy en día a muchos lados. Aleluya, hoy se dice culto de avivamiento. Aleluya, vamos a tener días de gloria. Hoy se dice vamos a hacer 3 días de culto glorioso. Aleluya, ¿y quién dice que el Espíritu Santo dura 3 días? Aleluya, ¿quién dice que el Espíritu Santo obra solamente de 7 a 9 de la tarde, 2 fines de semana? Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo conocí al Espíritu Santo realmente. Aleluya, como decimos recién, aquel que hizo matar, aquellos que le han mentido, aleluya, al siervo de Dios, aleluya, creyendo que le mentían a los hombres, pero le mentían al mismo Espíritu Santo. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Y no es porque yo esté acá y esta sea mi iglesia y estos mis compañeros jóvenes. Aleluya, yo quiero esto, yo oraba al Señor, Señor, los que vengan sean llenos de tu Espíritu Santo. Vamos, nosotros nos guardamos de invitar muchas veces a iglesias que hoy están siendo contaminadas, amén, mundanas, liberales, aleluya. Nosotros tenemos precaución en eso, tratamos de invitar hermanos que comparten la misma doctrina que nosotros, amén, aleluya, que tienen al Espíritu Santo, aleluya, que están sirviendo a Dios en la santidad, aleluya, transparente, aleluya, delante de las cosas de Dios, no haciendo cosas ocultas como muchos hacen, aleluya. Oh, pero oraba el Señor, amén, hermano, y le decía, Señor, yo me gusta leer mucho lo que fueron los avivamientos en la historia, aleluya, de la iglesia, no solamente
lo que nos cuenta la Biblia, sino después vemos cómo nació la historia del Evangelio, ¿no? La iglesia protestante, el pentecostalismo tradicional, amén, no estos nuevos neopentecostales, amén, que hablan puramente, aleluya, de prosperidad, amén, y esa doctrina del demonio, aleluya, que engañan a la gente. Y me ponía a leer, amado hermano, hombres terribles, jóvenes que han orado, amado hermano, por avivamiento, pero el avivamiento verdadero, cuando desciende el Espíritu de Dios, amén, realmente, aleluya, cuando baja, aleluya, la inmoralidad en la iglesia, aleluya, cuando se consagran los jóvenes, cuando se santifican, amén, los hermanos, cuando hay sanidad del enfermo, aleluya, cuando hacen vigilia y no importa a qué hora termine, no, sino que empiezan ahí a clamar a medianoche y continúan las horas y pasan y pueden estar clamando, amén, aleluya, hora tras hora, sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros queremos esto para este lugar, aleluya, y para su iglesia, amado hermano joven que hoy nos está visitando. Queremos, aleluya, qué lindo sería, amado hermano, que nos juntemos algún día, todos juntos, a predicar la palabra de Dios, aleluya. El enemigo no está ganando mucho terreno, amén. Esto que me decía el Señor y me hablaba, aleluya. Muchas veces estamos encerrados en las iglesias, estamos encerrados en estas cuatro paredes y las almas se pierden. Ayer, después de que termina el culto de damas, había un joven, aleluya, un ladrón. La policía, yo vivo acá a la vuelta, salimos nomás del culto de la noche, aleluya, y estaba la policía a los tiros, aleluya, persiguiendo a un ladrón, un jovencito, hermano, que puede ser usted, aleluya, puede tener tu edad, puede tener mi edad, aleluya, y se escapaba. Mire qué vida hay en el mundo, mire lo que hay en el mundo, no hay nada, es pura basura. Inmundicia, la gloria a Dios que hoy podés estar en la casa de Dios, es más que un privilegio, es más que una honra, aleluya. Y yo, como le decía, oraba al Señor y le daba gracias por estos años de misericordia. Aleluya, el Señor me guardó, amén. Yo oraba y le decía, Señor, tú sabes solamente dónde yo podría estar. Yo ni siquiera me quiero imaginar. Aleluya, pero demos gracias al Señor que podemos estar en la casa de Dios, pero no a perder el tiempo. Aleluya, sino a santificar, a consagrarnos, aleluya, a pedirle misericordia al Dios del cielo, a pelear, a velar por las almas gemir, aleluya, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, aleluya. Vemos en el siguiente capítulo, el versículo 10, amén, que empezamos a leer y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Me llamaba la atención, aleluya, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No, podría haber estado en un tronco, quizá en la mitad, quizá en la copa el hacha, pero no, estaba en la raíz, amén, en el fundamento, ahí en la base del árbol, amén, la raíz está ahí, dice que ya está la raíz, aleluya, no que el que la corta la va a poner al hacha, no, sino que ya está el hacha puesta ahí en la raíz de ese árbol, aleluya. Y compara acá la Biblia a un árbol que da fruto, aleluya. Hay árboles que dan buen fruto y hay árboles que dan malos frutos. Amén, gloria a Dios. Y yo me llamaba la atención, amén, aleluya, porque dice que el hacha ya está puesta ahí en los árboles, aleluya. Y dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, amén, es cortado. Todo árbol que no da buen fruto, amén, aleluya. Mi alma alaba la gloria a Dios. Esto quiere decir que es aquel fruto que da, aquel árbol que da frutos malos, amén. Y como jóvenes muchas veces nos queremos mezclar con el mundo. Quizá yo tenía mucha amistad en el mundo, mis compañeros, aleluya. Yo sé lo que es abstenerse de ir quizá a una fiesta, a un cumpleaños, aleluya. Yo nací en la iglesia, como decía, y yo sé, hoy pensaba en esto, y yo le decía al Señor, Señor, gracias porque yo he faltado a esos cumpleaños, gracias porque yo he faltado a esa fiesta, Dios mío, quizás llorando muchas veces, mi madre es testigo, aleluya. Yo quería ir, pero no, mi mamá decía, aleluya, hay que ir a la casa de Dios, a pesar de que uno no estaba convertido, aleluya, quizás tocando la música, aleluya, pero estaba dando frutos malos, pero en la escuela quizás era cualquier cosa, aleluya. Después veníamos a la iglesia y era querer tocar, querer cantar, amén, aleluya, pero eso el Señor lo veía, amén, y yo conozco, aleluya, lo que le digo, lo que es el Espíritu Santo y lo que es dar fruto y lo que es dar malos frutos, aleluya. Hace muy poquito, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, visitamos la iglesia del pastor que está aquí presente, Benjamín Federichuk, aleluya, la iglesia central allí en Merlo, en el Pentecostés, culto de la mañana, predicó nuestro hermano Salomón Vicente, aleluya. Y muy lindo el culto, fuimos con un grupo de jóvenes, el hermano líder también. Muy lindo el culto, estábamos ahí cantando los coros, después empezaron las participaciones,
Amén. Y nombran a una iglesia que iban a pasar y después pasábamos nosotros. Aleluya. Y cuando pasaron la iglesia antes de nosotros, esos jóvenes a cantar, aleluya, se pararon y adelante había un joven del cual yo me había peleado por Instagram. Era un malentendido, pero nos habíamos peleado. ¿Y por qué le digo esto en esta hora? Porque el Espíritu Santo no se olvida, hermano, cuando nos pedimos perdón. Aleluya. Fue solamente un malentendido, amén. Aleluya. Y cuando lo veo, hermano, muy lindo el culto, yo sentía la presencia de Dios. Cuando lo veo, hermano, me quedo paralizado. Porque claro, nos habíamos peleado, habíamos discutido y nos bloqueamos. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Y estaba allí sentado. Y el Espíritu Santo me empieza a inquietar y me dice, tenés que pedir perdón. Aleluya, yo estaba inquieto y teníamos que pasar y me viene el versículo a la mente. Aleluya, antes de pasar a dar tu ofrenda al altar, pedirle perdón a tu hermano, arregla cuentas, así me dice el Espíritu Santo. Hermano, y era ese momento, yo no quería que terminen de cantar mal, hermanos, yo quería que sigan cantando. Aleluya, cuento para la gloria de Dios, hermano, es el Espíritu Santo que estamos sirviendo músicos. Aleluya, joven, el Espíritu Santo no se olvida de nada. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Y estaba allí, aleluya, incómodo, imagínese la situación. Aleluya. Y bueno, terminan de cantar y yo estaba ahí, pero Señor, ¿cómo yo le soy sincero, yo no le había dicho nada de él a mí, pero uno, siendo joven, estando en la carne, carnal, le responde y así empieza, ¿no? Aleluya, me arrepiento de haber seguido ¿no? Pero estaba allí en ese culto y ya estaban terminando la alabanza. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Oh, mi alma te bendice, Dios mío. Y nos paramos, amén, para pasar al agradecimiento, hermano. Yo tenía en mi corazón un convencimiento que si pasaba quizá caía muerto, porque es el altar de Dios, amén, y sin pedir perdón, aleluya. Yo no sé usted, pero yo lo veo grave a eso, amén. Muchas veces me dijeron exagerado por pensar así, soy muy celoso de las cosas de Dios y más del Espíritu Santo, cual tengo reverencia, aleluya, mucho temor. Y mi obra del Señor, tenés que pedir perdón y me da esta palabra, este versículo, aleluya. Y yo me paro, pero uno se humilla, estaba peleando hasta el último momento. Aleluya, yo solamente no cantaba, iba a tocar la guitarra, no, mis hermanos iban a cantar. Aleluya, pero esto es para todo, para el que canta, para el que toca, para el que dirige los cultos, esto es para todo, para el diácono, para el joven, aleluya, para la diaconisa, para el pastor, para todo es esto, aleluya. La santidad es para todo. Y paso y le digo, hermano, aleluya, si te ofendí, te pido perdón. Hermano, y sentí un gozo y pasamos a alabar a Dios por una libertad, hermano. Si yo no pedía perdón, hermano, hoy quizá no estaría aquí predicando. Pero este es el Espíritu Santo y no estoy mintiendo, está el Señor aquí. Aleluya. Pero hace falta arrepentimiento. Aleluya. Se dijo en este culto que hay que someterse. Aleluya. Que hay que hacer caso. Gloria a Dios. Y si yo, aleluya, era un siervo desobediente, quizá, aleluya, ni podía haber subido a exaltarme, aleluya, pero el Señor tiene misericordia. Yo me había olvidado que tenía una discordia con este joven. El hermano me supo disculpar y me dijo, hermano, está todo bien. Mire, si yo me iba, lo veía y con esa carga no pasaba, me venía a mi casa solamente, amén. ¿Qué iba a hacer de mí? Aleluya, una por desobedecer al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, pero uno se debe humillar. Aleluya, siendo joven, pero hay que consagrarse. Aleluya, hay que buscar el rostro de Dios, amén. Aleluya, cuento esto para la gloria de Dios porque el Espíritu Santo, aleluya, es real, Él es santo, aleluya, y no va a tener por inocente aquel que es culpable, amén. Aleluya, yo creo en un Dios santo, amén. Gloria a Dios, el hacha está puesta en la raíz, amén. Yo daba malos frutos siendo cristiano con este jovencito, habíamos ahí, que había una discordia, una disensión, aleluya. ¿Y qué fruto estaba dando yo, músico de la iglesia? ¿Qué fruto andando discutiendo en las redes sociales? Eso es una inmundicia. Aleluya, yo soy testigo. Muchas veces pasaba más tiempo con el celular y esto siempre nos lo repiten. Nos entra por acá y nos sale por el otro lado, amén, siendo jóvenes. Aleluya. Pero muchas veces he estado más con el celular que con la bendita y gloriosa palabra de Dios, amén. He estado más hablando tiempo quizá por teléfono, aleluya, que doblando mis rodillas. Aleluya, pero hay que dar buenos frutos, porque sin oración, amado hermano, estamos muertos. Sin oración no podemos salir afuera y aparentar que somos cristianos, no nos basta. Aleluya, con tener en las redes sociales que somos hijos del rey, hijas del rey. Aleluya, el diablo no le tiene miedo a eso, el diablo al que le tiene miedo es aquel que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, el Señor tenga misericordia en nuestras vidas. Aleluya, y victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Pero vamos al último versículo, que es al cual quiero oír, amado hermano.
Aleluya, yo recuerdo hasta mis hermanos de Liniers, aleluya, en un campamento que ellos hicieron. Gloria a Dios. El Señor me bautizó con la promesa del Espíritu Santo, hermano. Ese día, amado hermano, yo cambié, el Señor cambió mi vida. Aleluya, en ese día ya no fui el mismo. Aleluya, empecé a cantar, empecé a ver la mano de Dios en mi vida. Aleluya, pero no se puede explicar. Alguien que experimentó esto quizá no puede expresar, amén, lo que se siente a otro que no lo tiene, amén. Solamente le insta, le anima que también se preocupe por buscar esto, amén. Que es sagrado, es un regalo de Dios, es la promesa de Dios para nuestra vida, amén. Pero desde ese día cambió mi manera de ver las cosas. Aleluya, ya en el colegio no era el mismo. Aleluya, pero el Señor después, uno lleno del Espíritu Santo, ¿no? Piensa que ya no necesita más oración, siendo jóvenes que somos incrédulos. Muchas veces ya creemos que no la sabemos todas. Y yo dejé de orar después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Por eso arrepentimiento, aleluya, como leímos, es cambiar de mente. Aleluya, no nos quedamos solo con recibir el bautismo. Aleluya, porque es cambiar de mente. Cada día, dice Pablo, que tenía que morir a este cuerpo de muerte, ¿no? Aleluya. Pero oraba el Señor, amén. Y parecía cada vez menos. Aleluya, y parecía que el enemigo iba ganando terreno en mi vida. Aleluya, y el Señor permitió que yo caiga, aleluya, en pecados. Empezó a que yo caiga en desobediencia, empezó que me empiece a gustar más el mundo. Y yo empecé a tocar la música, yo empecé a cantar, aleluya, y el Señor lo sabe. Y muchas veces el Señor me decía que hay jóvenes así en mi misma situación en la cual yo estaba, aleluya. Pero de modo que si alguno está en Cristo, aleluya, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esto es algo que muchas veces no entendemos. No entendemos, amado hermano, aleluya, que si venimos a la iglesia no es a perder el tiempo, es a venir. Una vez escuché una frase que decía: la iglesia no es, aleluya, un museo de santos, sino un hospital de pecadores. En parte sí, en parte no, aleluya, porque hay que ser santo, porque Dios es santo. Hay que seguir la santidad, aleluya, no solamente la santidad, sino la paz. Aleluya, pero sin la santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Qué terrible, amado hermano, porque nos cuesta siendo jóvenes, aleluya, vivir en santidad, en integridad, en rectitud. Aleluya, la rectitud es, dice la palabra, una línea, aleluya, una línea recta. Aleluya, no una línea que se está yendo para el costado, media chueca, no, una línea recta. Eso es rectitud. Así hay que caminar delante de la presencia de Dios. Amén. Aleluya, mi alma le alaba al Señor. El 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Amén. El gran error de los fariseos, aleluya, era creer que solamente siendo bautizados por agua iban a ser salvos y se iban a sentir mejor quizá. Aleluya. Pero no era así. Por eso le dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque le está faltando algo. Hablan muy lindo. Aleluya, pueden venir a tocar la música, pueden tener la mejor corbatita, el mejor saco, el mejor traje, aleluya, pero por dentro están muertos, no hay vida. Como leía mi hermano Miguel en la meditación, aleluya, el Espíritu Santo da vida, aleluya, santo como el valle de los huesos secos, amén. Aleluya, Él nos da vida a aquellos que están muertos, amén. Yo sé lo que es estar muertos espiritualmente, no sentir la presencia de Dios, venir a los cultos, aleluya, sino más, aleluya, perder el tiempo, calentar el banco. Aleluya, pero el Señor de allí me rescató. Aleluya, de una muerte espiritual. Aleluya, del cual lloraba hoy y decía: Señor, no permitas que ninguno de los que nos van a venir a visitar esté en esta condición, hermano, porque es lo peor de lo que se puede estar. Amén, pero me hizo acordar, amén. Salteamos el versículo 9, dice: porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo comparaba esto con los jovencitos adolescentes que se están levantando. Aleluya, el Señor empieza a limpiar a aquellos que están allí diciéndose: yo soy hijo de Abraham, yo tengo años en el Evangelio, yo soy un joven que tiene tantos años en la iglesia. Y Dios ve, y uno ve que está Dios levantando a estos jovencitos. Aleluya, muchos van a ser avergonzados porque ellos no quieren salir a predicar la palabra de Dios. Ellos no vienen a los cultos de oración. Aleluya, ellos que piensan que están ahí tranquilos, que son hijos de Abraham. Aleluya, pero dice Dios, aleluya, en esta hora, que de esa piedra un Dios va a levantar hijos de Abraham, hijos de Dios, que prediquen la palabra, que no se avergüencen. Aleluya, del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Mientras los jóvenes que van creciendo se van zancochando, aleluya, se van enfriando espiritualmente, ni se preocupan por buscar el rostro de Dios y santificarse, porque Cristo viene pronto. Aleluya, Él habló en este culto que viene pronto. Aleluya, Dios va a empezar a aquellos que se humillan.
aquellos nuevos jovencitos adolescentes, aleluya, que empiezan a querer predicar, aleluya, como contaban los hermanos, aleluya, en vez de salir tenían el día libre, quizás podían haber salido al shopping, podían haber salido, aleluya, quizás a malgastar su tiempo, no sé a dónde, hoy el mundo, aleluya, ofrece tantas cosas, pero ellos decidieron no, ir a predicar, ir a plantar la semilla de salvación, orando, aleluya, que caiga en buena tierra, aleluya, y muchas veces los jóvenes perdemos el tiempo, aleluya, en inmundicia, aleluya, perdemos el tiempo, amado hermano, en las cosas terrenales, nos conformamos a este siglo, aleluya, del cual Satanás es dueño de este mundo, amén, nada tenemos que ver con la tiniebla, dice la palabra de Dios, aleluya, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Que el Señor reprenda al diablo, es un demonio este, lo dice la palabra de Dios, amén, nada tenemos que ver con el mundo, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, amén, santifiquémonos así, Dios está empezando a despertar esta bella juventud, aleluya, la oración, aleluya, yo no vengo quizá a traer un mensaje nuevo, algo que en su iglesia no les enseñe, aleluya, porque el arrepentimiento es cambiar de mente. Aleluya, muchas veces me han predicado este evangelio, poderoso este evangelio, aleluya, que es duro de escuchar, amén, aleluya, de santidad interna y externa también, amén, aleluya, pero para la gloria de Dios nos podemos someter, pudimos cambiar nuestra mente, aleluya, a someternos a lo que nos enseñaban. Yo podría haber dicho, no, pero aquí en la esquina hay una iglesia que se predica más liviano, yo me voy ahí, yo toco la música y seguramente empiezo a tocar ahí, porque acá, hermano, no se sirve de cualquier manera. Acá los líderes del ministerio dice hay que servir a Dios en santidad, aleluya, no porque lo digan ellos, sino por la palabra de Dios. Hay requisitos para servir a Dios, en Lucas 14 lo dice, aleluya, los requisitos que debe tener un discípulo de Cristo, amén, aleluya, tomar la cruz de Dios, amén, aborrecerse uno mismo, aleluya, para poder servir a Dios, aleluya. Yo podía haber ido, aleluya, muchas veces por rebelde, yo me quise ir de la iglesia, muchas veces quizás porque se predicaba duro, aleluya, uno por rebelde, aleluya, uno porque tiene en su corazón esa arrogancia, esa altivez, aleluya, que el Señor nos ayude a someternos, a humillarnos delante de la presencia de Dios y de los pastores, aquellos que nos enseñan, que nos aconsejan, porque muchas veces me aconsejaron y yo no quise hacer caso. Y así somos los jóvenes incrédulos, no queremos someternos, aleluya, nos dan un consejo y decimos, no, que me va a venir a hablar aleluya, mira, aleluya, gloria a Dios, pero el Espíritu Santo usa a ese hermano para que nos hable, usa a nuestra madre o nuestro padre para que nos hable, aleluya, está en nosotros el querer, aleluya, servir a Dios. La palabra de Dios dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, amén, aleluya, pero que podamos hacer podamos ser atentos a esa voz, amén, atender a la voz del llamado de Dios. El 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quizá no sea la mejor predicación, querido hermano, quizá no sea el pastor Salomón Vicente, pero por mí, hermano, corren unos ríos de agua viva. Pero porque yo me humillé, hermano, yo tuve que morir. Aleluya, si le contara, estaría toda la madrugada contándole a lo que yo tuve que morir, hermano. Pagar un precio, aleluya, por la obra de Dios, por querer servir a Dios como se debe servirle, aleluya. No de cualquier manera, como muchos están sirviendo hoy, se burlan de Dios. Dios no puede ser burlado, aleluya. Que el Señor nos ayude, amado hermano, a poner por obra la palabra de Dios, a vivir en santidad. Y esto no es solo para los que ministran, esto es para todos, aleluya, para toda la iglesia, para todos los jóvenes, no importa el cargo que tenga, y si no tienes título tampoco importa, porque esta es la palabra de Dios y es para todos, aleluya. Pero acá la Biblia me habla, aleluya, de que hay uno que es más poderoso que Juan el Bautista. A mí la Biblia me habla, aleluya, que los postreros días Él va a derramar el Espíritu Santo. Y esta hora yo estoy delante, hermano, y soy, aleluya, sincero delante de usted, amén, hermano, aleluya, que oro por avivamiento genuino, aleluya, que esta confraternidad de estos días, aleluya, de fiesta sea el principio, joven, aleluya, que no nos conformemos, porque cuando nos conformamos después empezamos a pecar, vamos descuidando la oración, el ayuno, no nos queremos consagrar, aleluya, nos empieza a gustar ese gusto que tiene el pecado, aleluya, porque el pecado es agradable, aleluya, ante los ojos del ser humano, aleluya, es algo lindo, aleluya, depende cuál sea el pecado, aleluya, que el diablo, aleluya, puso en su vida, aleluya, usted es cristiano, se vuelve a Cristo, aleluya, empieza a vivir con Jesús, pero eso no garantiza, aleluya, que las tentaciones no vengan, porque siendo joven yo le puedo asegurar que las tentaciones vienen, pero está en nosotros en clamar la sangre de Cristo que nos cubre,
pedirle al Espíritu Santo que venga a morar sobre nosotros, nos llene de poder, de unción, de fuerza para decirle no al pecado. Aleluya. ¿Quién dice? Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Quién dice que hay que caer en fornicación para saber lo que es realmente el pecado? Aleluya. Esa mentira del diablo. No hace falta caer joven en un pecado. Aleluya. No hace falta probar el mundo. Aleluya. Para después servir a Dios con toda la fuerza. Aleluya. El único, aleluya, solución, el único camino, aleluya, que podemos tomar es consagrándonos a Dios. Aleluya. Meternos en la oración de los secretos, porque ahí Dios se nos revela en nuestra vida y nos llena con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios no puede ser burlado, joven. Aleluya. Nuestro Dios tiene ojos como llaman el fuego que nos ven todo el tiempo. Aleluya. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. No va a tener que inocente el culpable. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Yo sé que es pecado. Yo sé lo que es estar, aleluya, muerto espiritualmente. Mi alma alaba la gloria de Dios. En esta semana pude ver los dardos del enemigo, pude conocer la guerra espiritual y esto no es un juego. Oh, aleluya. Yo cuando me bauticé, aleluya, como se dice, entra el pecado y sale el pecado, de lo cual me arrepiento mucho. Aleluya. Les animo a mis hermanos que se bautizaron hace 2 semanas o 3 semanas, aleluya. Oh, que esto no es un paso sino humano. Aleluya, esto de vida a muerte. Esto no es un juego, joven. Aleluya, el diablo. Aleluya, como dijo mi hermano José, ha hecho trabajo, aleluya, contra la juventud de este lugar. Aleluya, y no nos gloriamos porque el Señor nos visita, sino que le damos la gloria a Él, que tiene misericordia, porque realmente no somos nada. Aleluya, pero muchas veces, oh gloria a Dios, nos olvidamos que hay un Espíritu Santo. Muchas veces nos olvidamos que hay un Dios que es santo. Aleluya, nos olvidamos, aleluya, que el Cristo es poderoso. Aleluya, no como se pinta muchas veces en muchas iglesias. Aleluya, que es todo amor. Aleluya, que es que nuestra vida, el evangelio no es tan así. Aleluya, no, esto es santo. Esto es santo, es un evangelio santo, un evangelio de poder, un evangelio que transforma al drogadicto, un evangelio que transforma a aquel que vive en la pornografía, que es un evangelio, aleluya, que transforma la vida completamente. Pero es que a nosotros en arrepentirnos, aleluya, y cambiar de mente. ¿Por qué? Porque hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Por eso muchas veces no podemos sentir la presencia de Dios. Por eso muchas veces parece que no pasa nada en los cultos cuando somos nosotros, que no sentimos nada. Dios habla, Dios visita, Dios se manifiesta, aleluya, entre su pueblo. Pero somos nosotros, aleluya, los que nos queremos abrir nuestro corazón. Me llamaba la atención mucho nuestra hermana Gabriela, compartía ayer, aleluya, mi alma daba la gloria de Dios. De estos jóvenes, aleluya, Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno, allí, aleluya, que el rey Nabucodonosor le había dicho. Pero ¿cómo salieron ellos con el cuarto varón? Dice que ni tenían olor a fuego en ese horno. Aleluya, sus ropas, dice que estaban limpitas, como si no hubieran entrado en ese fuego, en ese horno. Aleluya, y yo meditaba en eso. Ella decía, y nosotros, si entramos en ese horno de fuego, ¿cómo vamos a salir? Aleluya, vamos a tener quemaduras. Aleluya, nuestra ropa quizás tenga un poquito de dolor. Aleluya, porque el fuego de Dios, aleluya, dice que acá es poderoso y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Meditaba acerca del fuego. Aleluya, y también lo que decía mi hermano. El fuego para muchos será bendición, será fortaleza, va a quemar lo impuro, pero para otros va a ser destrucción por venir a sinomar la casa de Dios, por querer ministrar la cosa de Dios. Aleluya, hay sacerdotes que murieron, aleluya, por querer dar un incienso, aleluya, un fuego extraño delante de la presencia de Jehová y murieron por eso. Aleluya, sacerdote de Baal, sacerdote del diablo, aleluya, que el Señor lo reprenda. Aleluya, por eso el fuego es santo, pero te puede jugar en contra, aleluya, o a favor, porque esto es santo, esto no es un juego, amén, hermano. El enemigo no está pidiendo para zarandearlo, aleluya. Oh, pero más fuerte es el Espíritu Santo, más fuerte es la sangre de Cristo, más poderosa es la sangre de Cristo. Pero hay una promesa aquí en la Biblia, amado hermano, que Él nos quiere bautizar. Jesús estuvo muriendo por este lugar, aleluya, y dice que es más poderoso que Juan y Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, amado hermano. Esto empieza ahora. Aleluya, yo me siento el más incapaz, pero a pesar de esto me pude humillar. Esto me sirvió para humillarme, a reconocer que no soy nada delante de la presencia de Dios. Soy el más inmerecedor quizá de todos ustedes, el más pequeño seguramente soy yo. Aleluya, y esto no es hacerse humilde ni nada de eso. Esto es la verdad, hermano. Aleluya, no somos nada, pero el Señor nos llamó. Aleluya, por algo. Dale gracias a Dios que hoy puedes estar acá. Aleluya, escuchando la palabra de Dios, compartiendo las alabanzas, porque allí
aleluya, en el mundo allá afuera. El diablo, aleluya, hace estrago con los jóvenes. Aleluya, yo puedo ver solamente a mis compañeros como están hoy en día. Aleluya, me da tristeza. Quizás yo porque no le pude predicar con toda la fuerza. Aleluya, estamos orando para que el Señor use nuestra vida para predicar afuera. Pero es más fácil quizás predicarle, aleluya, a alguien que no nos conoce que a alguien que nos conoce. Aleluya. Pero el diablo está ganando terreno terriblemente, hermano, y se está llevando la sangre. Solo nos resta a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, que tenemos la potestad, aleluya, de poder llamarnos hijos de Dios, aleluya, de buscar a Dios, de consagrar. Jóvenes, aleluya, arrepintamos esta noche de arrepentimiento, aleluya. Pero yo no creo en un Dios falso, no creo en un Dios muerto, aleluya. Yo no creo en un Dios que no transforma, yo creo en un Dios que transforma, aleluya, porque lo he visto en mi vida y lo he visto en mis hermanos, aleluya, los jóvenes que se han bautizado hace poquito. Yo he visto cómo Dios lo ha levantado en 2 semanitas solamente, cómo el Espíritu Santo comenzó a morar en sus vidas, aleluya, y la gracia que se ve, quizás unos meses no eran los mismos, y hoy podemos ver la gracia de Dios en sus vidas, aleluya, vemos el esfuerzo que hacen nuestros hermanos jóvenes del 35, porque aman a Dios, porque han cambiado su mente, han tenido un verdadero arrepentimiento y están dando frutos dignos de arrepentimiento, del cual quizás nosotros los jóvenes viejos no estamos dando nada. Aleluya, que el Señor tenga misericordia en esta noche, pero Él te ama, joven. Aleluya, no todo está perdido. Aleluya, que la palabra de Dios nos dice que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, pero ese fuego, aleluya, no es el que dura los cultos solamente, ese fuego es el que quema todo lo impuro, ese fuego es aquel ardiendo, aleluya, en el altar continuamente, no se apagará hasta la venida de Cristo, aleluya, pero hace falta encenderlo, hace falta mantenerlo encendido, aleluya, echándole leña, con ayuno, con oración, con consagración, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es más poderoso que yo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay una promesa, amado hermano, para nuestras vidas. Pero déjame decirle antes de orar, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Que Él no puede descender en un vaso sucio. Aleluya, pero yo conozco lo que es que de un momento a otro Dios cambie totalmente tu situación. Hay testimonio de jóvenes de este lugar que han venido a un culto, aleluya, quizá de semana, aleluya, como si nada, y el Espíritu Santo los bautizó en ese culto que parecía que no pasaba nada, aleluya, y hoy que está pasando, cuánto más, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Pero cuando uno recibe la promesa del Espíritu Santo, tiene poder, tiene unción, tiene autoridad, tiene libertad para servir a Dios, aleluya, para enfrentarse al mismo infierno, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, aleluya, pero esto no solamente habla de lengua, esto es cambio de mente todos los días, aleluya, morir, escudriñar la palabra de Dios, ayunar, consagrarse al Dios del cielo, amado hermano. Le pido que se pongan de pie, aleluya, en esta hora con permiso del pastor, aleluya. Yo conocí al Espíritu Santo, aleluya, aquel que bautiza con fuego del cielo, aquel que quema todo lo impuro, aleluya. Yo me gozaba cuando entré hoy le estoy diciendo, no ayer ni hace 2 semanas, aleluya, hoy cuando entré los jóvenes danzando en el Espíritu Santo, Él no ha cambiado, Él es el mismo, llena la malla que haya, llena la malla que haya, el Espíritu Santo quema lo impuro, cambia la mente, Espíritu Santo, mi alma te alaba, tú eres real, tú eres real, te quiero una juventud santa, sin mancha y sin arruga, inmaculada con la sangre del Cordero. Sí, allá. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya, todo con fuego. Aleluya, cuando tú pases al altar en esta noche, tú vas a salir